un cementiri d'estranys, doncs és com un cementiri normal, un lloc on vas, hi ha molta història, i te'n recordes de gent, te'n recordes d'experiències d'altra gent, y hay una cierta contemplación muy bonita. El extraño contra la sociedad, ¿no? Que es realmente el extraño como artista, nosotros mismos, ¿no? En mi familia me catalogaban un poco de rara por escuchar otro tipo de música o por tener otras inquietudes, ¿no? Pero en realidad somos todos un poco raros. It depends. It depends to who I speak. It depends to which kind of situation and circumstances I am. I don't know how to define, if I should define myself as a stranger or not. Yes, definitely many times I feel like, wow, I don't belong here. And many times I feel like, wow, this is exactly the place where I should be. Hi ha una càrrega emocional bastant forta sempre en totes les idees. Bueno, podem tindre idees soltes, però bueno, especialment potser és la meva assignatura també, que és una mica... Pues bueno, que la càrrega emocional va lligada a la complexitat física de la danza. Jean-Louis Godard decía que hacer una película era como poner sentimientos a pelear, ¿no? Entonces creo que es toda una película. Presentar tu parte más interior, desde la sinceridad más absoluta, quitando un montón de capas, de ficciones, de corazas, o, ¿no? como de quitar todas estas telas de araña que hay o que te cubren y que te esconden. It's like passing through a long period of life. Because we pass through flying to something that is much more detailed, something that is more emotional, something that is very physical, something that is... It's really like you would take a moment of my life and you would put it on stage. Se ha juntado a la vez todo como una propuesta entre desarrollo de material físico propio, conocimiento también, porque nosotros también nos hemos conocido en este proyecto. Realmente el teatro llega a ser tu casa. Yo he perdido el nacionalismo completamente. Mi identidad va cambiando según las personas y mis circunstancias. El que m'agrada no és el meu viatge particular tot sol. M'agrada el meu viatge compartit en altres visions, en altra gent, en altra forma. M'agrada que de lo privat, personal, arribes en el punt universal. Yo he trabajado mucho en el circo, pero también he trabajado bastante en la danza. Entonces es una tierra intermedia donde el punto en común sobre todo es el movimiento y la pregunta, por lo menos en el caso de Roberto, la pregunta sobre el límite, ¿no? ¿Hasta dónde podemos ir? M'agrada l'exploració, sobretot, tècnica que té el circ, però també del seu esperit de comunitat, de col·lectiu. Això m'agrada moltíssim. I sempre m'ha causat molta curiositat com seria treballar un espectacle de dansa dins un context més típic del circ. I és per això que en aquest cas, en aquest espectacle, estem tenint el públic al voltant. O sigui, estem vistos ver qualsevol cantó. La verdad yo no tengo mucho apego con el tema de lo que es después de que yo me muera. Creo que me da bastante lo mismo. Bien si sirve para alimentar animales como si sirve para la ciencia. Me preocupa más es el tema de la decadencia. I really have no idea about my death. It scares me a lot. It's one of the biggest fears of mine. Me gustaría o tirarme en un bosque y hacerle el humus ahí, pa. Otra sería inmolarme a mí mismo, pero una cosa como muy consciente, decir ya hasta aquí y no me lloren y pum, y contaminar lo menos possible. Quan era estudiant, vindre a veure al mercat espectacles de dansa pues era el màxim. Ara que trobes això, que ets tu qui estàs fent un espectacle, òbviament s'ha girat la truita i és una cosa molt bonica. Te crea molt de respecte, però un respecte molt bonic i un repte.